Buenas tardes, bienvenidos a Naturaleza Global, un programa de Europea Radio realizado en colaboración con Fundación Global Nature, y en el que cada semana charlamos sobre temas diversos relacionados con el medio ambiente y la protección de la naturaleza. Hoy estarán con vosotros Vanessa Sánchez. Hola, Vanessa. Buenas tardes, Blanca. Miguel Ángel Vázquez en control y quien nos habla, Blanca Hurtado. Hoy queremos dedicar estos minutos a analizar la importancia del medio natural para el bienestar humano. Tenemos con nosotros a José Antonio Corraliza, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en psicología ambiental. Buenas tardes, José Antonio. Buenas tardes, Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en el programa. También tenemos a Laura García, de Fundación Global Nature, que coordina precisamente un proyecto dirigido a facilitar el acceso a los espacios naturales a personas con movilidad reducida. Hola, Laura. Hola, buenas tardes, Blanca. Y a Meme Rodríguez, que es responsable de formación de Montaña para Todos también. Meme. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Queríamos empezar con José Antonio, precisamente para analizar esta importancia, ¿no? En términos evolutivos, el ser humano habita en entornos urbanos desde hace relativamente muy poco tiempo. José Antonio, ¿podrías explicarnos un poquito más cómo influye esta circunstancia en nuestro bienestar físico y mental? Bueno, pues sí, buenas tardes de nuevo. Sí que es verdad que en términos evolutivos vivimos en la ciudad desde hace poco tiempo. La mayor implicación, hablando en términos evolutivos, es evidente que hace muchos siglos que el ser humano descubrió la arquitectura y con ello una manera de controlar y evitar efectos nocivos de la exposición directa a entornos naturales. El problema más importante es que las fases críticas del desarrollo evolutivo de la especie humana, de la especie Homo sapiens, ocurrieron en contacto con la naturaleza y fundamentalmente utilizando dos grandes recursos de la naturaleza, que era la vegetación, los árboles, como primates que somos, y el agua. Y la ciudad aparece como un gran artefacto que conforma un nuevo hábitat humano, pero al cual todavía nuestro sistema nervioso no está plenamente adaptado. Sí, claro. Es decir, la ciudad que nos protege de muchos males, que nos ayuda como especie a sobrevivir, que nos permitió descubrir la grupalidad más allá de la manada, la ciudad, es también una fuente que nos aísla de la naturaleza. Y nuestro sistema nervioso aún, digamos que echa de menos la estimulación que fue fundamental para nuestro éxito adaptativo del contacto directo con la naturaleza. Este es el drama, podríamos decir, de la especie humana, que la ciudad hoy día es el hábitat natural de la civilización, como decía Robert R. Park, pero nuestro sistema nervioso echa de menos esta estimulación y hay muchísimas teorías que avalan esto, particularmente el enfoque de la sociobiología, que muestra que muestra que el ser humano echa de menos, nota la carencia y esto produce traumas y problemas de la estimulación de la naturaleza. La sociobiología tiene una aproximación que se conoce con el término de biofilia, sí, que muestra que nuestro sistema nervioso prefiere como entorno estimulante fundamentalmente un hábitat natural o por lo menos naturalizado. Y la biofilia tiene dos derivadas, como probablemente recordaréis, que es la fitofilia, que es la preferencia generalizada por la estimulación que proporcionan los entornos vegetales y particularmente arbóreos, y la hidrofilia, que es la estimulación generalizadamente preferida por la especie humana del contacto directo con el agua. Esto no es una moda cultural como mucha gente piensa, o no es una moda cultural solo, no es que esté de moda lo verde en la vida humana, digámoslo así, sino que refleja más bien una necesidad importantísima del funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Es decir, en resumen, la ciudad es un entorno humano, obviamente, es un entorno que refleja un intento adaptativo de la especie humana, pero aún echamos de menos la estimulación proporcionada por elementos naturales o naturalizados. Y esta falta de contacto con la naturaleza, José Antonio, sabemos que puede provocar lo que se viene llamando trastorno por déficit de naturaleza, ¿verdad? ¿Puedes explicarnos un poco más en qué consiste? Efectivamente.
Efectivamente, Blanca. El trastorno por déficit de naturaleza es un término que acuñó Richard Lowe a mediados de la década de los 2000 y refleja precisamente algunas consecuencias negativas de la falta de contacto directo con la estimulación que proporciona el medio natural. Se ha estudiado como concepto teórico, hay muy pocos trabajos empíricos que avalen esto. No se puede hablar, de hecho yo creo que es un poco exagerado hablar de trastorno. Cuando en psicología se habla de trastorno, se habla de un repertorio de síntomas normalmente estructurados y muy contrastados, pero aquí vamos a utilizar el término de trastorno como la existencia de una serie de indicios de alteración del bienestar humano provocado por la falta de conexión directa con la naturaleza. Entre ellos, por ejemplo, aparecen algunos síntomas claros. Por ejemplo, la sobrecarga informativa, la experiencia que nosotros tenemos generalizadamente es que la ciudad es un entorno sobreestimulante, que satura nuestra capacidad atencional. Y esto produce algunos problemas de funcionamiento mental y cognitivo de los seres humanos. Por ejemplo, el cansancio, la fatiga crónica, hablando en términos cognitivos, la dificultad para captar y procesar toda la información que se proporciona en la ciudad. Esto se entiende fácilmente si pensamos, por ejemplo, en una calle que todos tenemos en mente por las películas, ¿no? La calle está más importante de Las Vegas, llenas de neones, de edificios cada vez más altos, etcétera, ¿no? Llega un momento en que nuestra capacidad atencional se satura por completo y no somos capaces de procesar nada más. Una experiencia que también los oyentes pueden reconocer es cuando uno lleva mucho tiempo, por ejemplo, en un gran almacén y llega un momento en que entre la música ambiente, los anuncios que se oyen, la selva de estímulos en que se convierte aquello, donde cada estímulo para llamar la atención tiene que ser más grande, más potente, etcétera. Llega un momento en que digamos que satura. La persona saca un paraguas para defenderse de esta lluvia de estímulos no deseados. En cambio, la experiencia que tenemos cuando contemplamos un entorno natural, un atardecer o la lluvia detrás de los cristales de una ventana, o etcétera, ¿no? O incluso una gran tormenta, pues es que digamos, nuestra capacidad atencional como que se relaja y vivimos una experiencia que los psicólogos llamamos de atención voluntaria, ¿no? Es decir, pues, por ejemplo, pensemos en un paseo por un entorno natural o naturalizado. La persona va dando un paseo y los efectos relajantes del paseo por un entorno naturalizado o natural pues aparecen cuando nos damos cuenta de que ahora prestamos atención a la forma de las nubes, ahora al rumor del agua de un arroyo, ahora el canto de un pájaro, ahora el color de las hojas de un árbol, etcétera. Y esta experiencia es una experiencia muy equilibrante, muy recuperadora, decimos, muy restauradora del equilibrio psicológico. Aquí vemos un contraste entre los dos tipos de estimulación. La experiencia saturadora y, en definitiva, estresante que supone la selva de estímulo en que hemos convertido nuestras ciudades, y por otro lado la equilibrada exposición a la estimulación natural que supone un paseo por un parque o por un entorno natural. Y precisamente y disculpa, Blanca, el trastorno por déficit de naturaleza resume todos estos síntomas de malestar que se producen cuando falta el contacto directo con la naturaleza, y de ello da idea también la imagen que tenemos cada vez que hay un puente de los urbanitas, ¿no? Todos en estampida hacia un entorno natural. Desde luego. Desde luego que sí. Estábamos diciendo que precisamente, no teniendo en cuenta esta importancia y los efectos restauradores que tiene la naturaleza, tenemos con nosotros a Meme y a Laura para fomentar, ¿no?, que todas las personas tengamos acceso a la naturaleza. Y precisamente, Meme, cuéntanos cómo surge Montaña para Todos. ¿Qué es? Bueno, nuestra Montaña para Todos es una asociación sin ánimo de lucro que estamos ubicados en Tenerife y estamos compuestos pues por voluntarios que nos dedicamos al senderismo adaptado con Yolet. La Yolet es una silla especialmente diseñada para recorrer senderos, es decir, no nos gusta o no vamos por senderos que estén adaptados, sino nosotros nos adaptamos al sendero. Imagínense, para las personas con discapacidad o con movilidad reducida, si ya es difícil transitar por una ciudad con una silla de ruedas,
pues ir a la montaña les parece algo impensable, Claro. completamente inaccesible. Pero tenemos esa herramienta, la Yolet, tenemos voluntarios que son los pilotos, nos llamamos pilotos los que manejamos la Yolet, y juntos formamos un equipo que 3, 4 personas, una persona que va sentada, otras personas que manejan la Yolet, forman un solo senderista y nos vamos al monte, porque esa es nuestra pasión, eso es nuestra inquietud y sobre todo nuestras ganas de compartir. Y siguiendo este ejemplo de Montaña para Todos, Laura, sabemos que surge el proyecto titulado Naturaleza para Todos, que este año comienza su 4ª edición. Cuéntanos, Laura, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Pues como ha comentado Meme, en realidad este proyecto surgió de una envidia sana de a Montaña para Todos, ¿no? Y nosotros que estamos ubicados en Extremadura, pues pensamos, bueno, si los canarios suben al Teide, pues nosotros podremos hacer senderismo en el Parque Nacional de Monfragüe. Y perseguimos pues esos mismos objetivos que persigue Montaña para Todos, ¿no? Que es hacer del senderismo adaptado con Yolet una experiencia humana de voluntariado, tanto para el que va encima de esa Yolet como para los pilotos, ¿no? Los que conducimos esas sillas. Para la Fundación Global Nature, la educación ambiental es siempre una herramienta que acerca a las personas a su entorno natural y que ayuda así a implicarles en su conservación. Y hasta ahora las personas con movilidad reducida parece que las dejábamos fuera de estos posibles destinatarios de la educación ambiental, ¿no? Cuando son personas activas, igual que nosotros en la sociedad, y que pueden hacer muchas cosas para implicarse en la conservación de nuestro entorno natural. Así que perseguimos conseguir una experiencia humana pues muy bonita para todos y concienciar sobre la importancia de nuestro patrimonio natural. Y trabajáis con Montaña para Todos también, entonces, conjuntamente, siguiendo el ejemplo. Sí, son nuestras musas y nuestras guías espirituales. Bueno, ellos llevan, lo primero porque tienen mucha experiencia y estas cosas hay que fijarse en el que lo hace bien, ¿no? Para adaptar la experiencia positiva de otros pues a las características que tenemos cada uno. Y ellos son expertos en muchas cosas, pero sobre todo en formación. Entonces, a nosotros siempre contamos con Montaña para Todos para impartir la formación a nuevos voluntarios que quieren sumarse a esta iniciativa. Piensen, y perdónenme que interrumpa, que nosotros estamos fundados desde 2009 y somos una organización bastante estable, es decir, no tenemos regularidad, tenemos programación, salimos mínimo una vez al mes, o sea, organizamos salidas, vamos con institutos, damos formación, o sea, tenemos como bastante experiencia, primero porque nos apasiona. Y cuando llegamos, pues hemos empezado y no paramos. Y tenemos pues una estructura estable. Y eso es importante para las personas, tanto con discapacidad o sin discapacidad, que quieren compartir senderos, que quieren acceder a la naturaleza en conjunta. Y bueno, ahí estamos. Y por eso pues cada vez que nos llaman venimos. Y yo encantada de venir a Monfragüe. Qué bien, Meme. ¿Y habéis observado mejoras o algún beneficio sobre estas personas con movilidad reducida Pues, gracias a los paseos por la naturaleza? Seguramente, claro, José Antonio como buen investigador dirá que esto es una apreciación muy puntual y personal sin ningún valor científico, pero lo que tenemos claro, no sé si, supongo que a Meme le pasará lo mismo, es que cada vez que acabamos una salida, aunque fuéramos ese día a la salida agotados después de toda la semana de trabajo, uno acaba la salida y siempre decimos, estoy como nuevo. E igual hemos recorrido 10 kilómetros subiendo una cuesta, tirando de una Yolet con un usuario encima que requiere un esfuerzo físico, y la sensación es que nos carga las pilas a todos, por lo menos a los usuarios y a los voluntarios. Mira. Y no tenemos datos científicos de eso, pero cuando el 80% de nuestros usuarios piden repetir experiencia, es porque desde luego les sienta bien. Totalmente, por un lado nuestras rutas, y siempre invitamos a las personas que vengan y por lo menos observen y nos acompañen. Nuestras rutas no es solo senderismo, nuestras rutas es alegría, es familia, es equipo. O sea, el equipo es coordinación, es solidaridad. Entonces vives y nos gusta mucho reírnos. Y normalmente cuando el pasajero viene por primera vez, viene con cierto temor
Dios mío, me tengo que subir a esa silla y con 2 personas que no conozco y me van a llevar por ahí, igual pues vaya usted a saber lo que pasa, ¿no? Siempre es verdad que al final, sobre todo les digo, los pasajeros por primera vez vienen y nos dan las gracias, ¿no? Gracias, y yo digo, no, o sea, gracias a ustedes, porque si ustedes no vienen, para nosotros no tiene sentido, no sacamos la Yolet. Entonces es una manera de compartir y vivir la montaña de otra forma, es fantástico. Yo les invito, por favor, o sea, vengan y conozcan, porque vale la pena. A algunos les cambia la vida, pero como mínimo vale la pena tener esa experiencia. Desde luego, es que yo creo que no, que todos damos por sentado que tenemos acceso a la naturaleza, pero no siempre es así. Y yo quería preguntar a José Antonio, también, aparte de estas cuestiones que hemos comentado, otro colectivo que quería preguntarte es el de los niños. Sí. Porque yo creo que también es esencial, ¿no?, para los niños estar en contacto con la naturaleza. Sin duda. Es de Blanca, ¿no? Sí, Blanca. No, déjame que diga una cosa, porque yo conocí la experiencia que cuenta Meme de Montañas para Todos y la propuesta de Laura y de Global Nature de Naturaleza para Todos hace un par de años, no sé si lo recuerdas, Laura, en un encuentro que hubo en Monfragüe sobre accesibilidad a la naturaleza, y me quedé absolutamente impresionado. Y tranquilizarte, porque los resultados, digamos, científicos son resultados muy estimables, pero también es muy importante la experiencia personal que cada uno reconoce en un paseo, y tiene tanto valor como el estadístico más potente que nos puede ayudar a confirmarlo, ¿no? Yo creo que el feedback, la experiencia en sí, el hecho de que una persona encuentre, si me permitís jugar con la expresión, que es muy interesante. No sé si habéis oído la expresión esta de hay gente que no tiene dónde pasar la noche. Yo a veces me planteo que hay muchas personas que no tienen dónde pasar el día, y desde luego un discapacitado, una persona con discapacidad que tenga la oportunidad de, utilizando la Yolet o cualquier otro recurso, de recibir esta estimulación natural, no es solo algo que sea bueno para él, es algo que nos hace buenos, mejores a todos. Yo creo que no es solo un beneficio para él, sino un beneficio para mantener la entidad solidaria de todos los demás, de los que no tenemos tanta discapacidad o tanta como ellos, ¿no? Entonces me parece que es una experiencia estimable en sí misma por los efectos que tiene, ¿no? Y perdona, ya retomo la pregunta que me has hecho, Blanca. Lo de los niños también es un colectivo crítico, ¿no? Uno de los problemas más importantes que hay en la ciudad es las dificultades que los niños tienen para moverse autónomamente. Esto se ha estudiado y se han promovido experiencias, bueno, algunas muy confusas, pero de cierto interés para promover esto, ¿no? Los niños y otros colectivos, por ejemplo, las personas mayores a veces están obligados a estar recluidos en sus casas. El problema, si recuperamos la idea del trastorno por déficit de naturaleza, es que en casa, ¿qué es lo que se hace? Pues fundamentalmente ver la tele, conectarte al ordenador, botonear, cliquear, etcétera, ¿no? Y esto nos crea un nuevo mundo que alguna vez tendremos que analizar más en detalle, el mundo de los contactos virtuales, pero nos aísla de los contactos efectivos, de reconocer los rostros de la gente con las que, de nuestros convivientes, podríamos decir, de la gente con las que convivimos, ¿no? Y de hecho hay un problema. Hace poco a mí me impresionó mucho el inicio de un artículo de un equipo de pediatras norteamericanos que empezaba diciendo una frase que todavía me golpea, ¿no? Que es posible que estemos ante una generación infantil que por primera vez en la historia corre el riesgo de tener una esperanza de vida inferior a la de sus predecesores. Y no están escribiendo pensando en los niños de África o de algunos países absolutamente expoliados y de gran nivel de pobreza. Están hablando de los niños de países occidentales y desarrollados. Y atribuyen los riesgos que está viviendo esta generación infantil a 4 grandes problemas o síntomas, ¿no? Uno, que es los déficits de vitamina D, que como se sabe es por falta de exposición al sol y falta de juegos al aire libre, en este caso, el incremento de las enfermedades neumónicas y respiratorias, también probablemente por falta de ejercicio físico, el incremento de los trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y otros problemas de salud vinculados fundamentalmente al incremento de la obesidad y del sobrepeso. Estas 4 grandes amenazas
se producen y se conectan perfectamente con el déficit con el trastorno por déficit de naturaleza, porque crean un estilo de vida en el que la naturaleza está ausente, los juegos al aire libre se sustituyen por prácticas compulsivas de los dedos con el ratón del ordenador, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido la naturaleza aparece como el elemento paliativo más importante que debería ayudarnos a configurar un nuevo estilo de vida infantil. Desde luego. Yo creo que lo has recogido en un libro, ¿no?, que has publicado recientemente, que se llama Conciencia ecológica y bienestar en la infancia. A mí me sorprendía también, y quería que nos contaras un poquito más, no solamente para el bienestar en la infancia, sino precisamente esta primera parte del título, Conciencia ecológica, cómo también fomenta, ¿no?, la creación de conciencia ecológica al estar en contacto con la naturaleza. Sí, este libro lo he escrito con Silvia Collado, que es una profesora de la Universidad de Zaragoza, de psicología en el campus de Teruel, y efectivamente acaba de salir hace 2 o 3 semanas, ¿no? Sí, las investigaciones que nosotros hemos hecho muestran que efectivamente el contacto directo con la naturaleza tiene efecto restaurador, es decir, nos hace que nos sintamos mejor, y en los niños particularmente, ¿no? Por ejemplo, hemos visto como los niveles de naturaleza cercana al domicilio o a la escuela promueven, hacen que disminuya el nivel de estrés percibido que los niños tienen por problemas familiares o por eventos de su vida o por la sobrecarga de tareas en los colegios, ¿no? Esto no quiere decir que los niños que tienen naturaleza cercana o tienen frecuente contacto directo con la naturaleza no se vean estresados por hechos traumáticos. Yo que sé, que sus padres discutan mucho, se separen o que fallezca su abuelo, por ejemplo, ¿no? Lo que sí que muestran algunos de estos estudios es que el niño que tiene más contacto directo con la naturaleza tiene mayor capacidad para afrontar estos eventos. Digamos, en resumen, que el contacto con la naturaleza promueve el bienestar infantil, hace que nos sintamos mejor. Pero hemos visto también cómo el contacto directo con la naturaleza aumenta la conciencia ambiental, la sensibilidad con los problemas ambientales. Es decir, que podríamos resumirlo diciendo que el contacto directo con la naturaleza no solo nos ayuda a estar mejor, sino a ser mejores. Y aumenta los niveles de conciencia y de responsabilidad ecológica. Lo hemos visto, por ejemplo, analizando en algún estudio, comparando en un estudio antes-después, las creencias, la evolución de las creencias ambientales de niños que viven campamentos de verano. Muchos de ellos, por ejemplo, comparando resultados en campamentos urbanos y en campamentos en contacto directo con la naturaleza y con programas de educación ambiental y sin programas de educación ambiental. Hemos visto que los campamentos que se realizan en entornos naturales y promueven este contacto directo con la naturaleza, tengan o no tengan programa de educación ambiental, incrementan el nivel de conciencia ambiental, medido a través de una escala que hemos adaptado para la población infantil española, que es una escala internacionalmente muy conocida que se denomina la escala del nuevo paradigma ambiental, que estudia el nivel de creencias proambientales de una población, ¿no? Por eso hemos querido meter en el título el término de conciencia ecológica como un indicador de la mejora de nuestra responsabilidad, en este caso frente a la naturaleza. Importantísimo también. José Antonio, creo que tenías prisa. Sí, os agradezco. Es un placer estar hablando con vosotras y espero que tengamos ocasión de hablar más detenidamente y desarrollar algunos otros conceptos. En cualquier caso, vernos, que eso es lo importante. Desde luego, queríamos agradecerte muchísimo que participes en el programa de hoy con nosotros, que nos dediques tu tiempo, aunque sea corto para todo lo que nos gustaría tratar sobre este tema, porque nos parece importante y desde luego desde cualquier punto de vista, ¿no? Desde la salud, desde la conservación del medio ambiente, vemos cómo se cierra el círculo del bienestar, ¿no?, que nos proporciona la naturaleza. Es un placer hablar con vosotros y os quiero agradecer muchísimo la atención que me habéis prestado. Muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias. Un saludo, José Antonio. Adiós a Meme, a Laura y a Vanessa y también a ti, Blanca. Un abrazo, José Antonio. Un abrazo. Seguimos con vosotras, chicas, que también habéis trabajado, ¿no? Tenéis experiencias con niños en la naturaleza. Sí, en Montaña para Todos tenemos un programa específico para escolares. Tenemos un proyecto que presentamos en los colegios, en preferentes motóricos, no solo en la isla de Tenerife, en las otras islas también, y ofrecemos la posibilidad de que los alumnos, los escolares con discapacidad,
puedan acceder a la naturaleza, puedan hacer lo que allí llamamos una excursión al monte con sus compañeros. Generalmente es la primera vez. Si me permiten, les cuento una pequeña anécdota que nos pasó en un colegio, porque a mí me marcó mucho. Cuando llegamos allí, presentamos el proyecto y dijimos, hola, venimos de Montaña para Todos y venimos a ofrecer una excursión. Y la directora me dijo, no, en mi centro no se hacen excursiones, porque si alguno de mis alumnos no puede ir al monte, aquí no se hacen excursiones. Yo dije, claro, no pueden porque no conocen nuestro proyecto, porque no conocen la Yolet. En concreto, esta niña que se hizo la excursión se llama Valentina y era la primera vez, creo que tenía ya 10 años, no recuerdo ahora bien la edad, pero era la primera vez que accedía con sus compañeros a la naturaleza. Se le dio porque la ruta no es solo una excursión, lleva una guía medioambiental y se le dio la oportunidad de que la acercábamos a abrazar a los árboles, sentada en su yolet, pegábamos la yolet al árbol para que lo tocara. Fue una experiencia maravillosa. Y con los niños, bueno, es que es otro mundo. Y yo creo que esto es algo, y permítanme la expresión, que los niños hay que mamarlo desde pequeños. Es decir, hay que ver natural y normal que todos podemos acceder a la naturaleza. Con ayuda, con herramientas, pero todos. Desde luego, qué importante, ¿no? Que los niños también tengan acceso. Laura, vosotros desde Extremadura, desde Global Nature, también tenéis, ¿no?, con experiencia con niños y creación de esta conciencia ecológica que nos comentaba José Antonio, precisamente por el contacto, ¿no?, con la naturaleza. Sí, en el tema, dentro de Naturaleza para Todos, nosotros como siempre vamos un poquito detrás de Montaña para Todos, pues hemos tenido la experiencia con una niña el año pasado y probablemente sea la ruta más especial que ha realizado Naturaleza para Todos y esperamos esta primavera tener otra experiencia con otra niña de otro colegio y hay que pensar aquí que aquí todos los niños en Extremadura vienen a visitar el Parque Nacional de Monfragüe, es como una excursión obligatoria, ¿no?, en los colegios, pero siempre hay niños que se quedan sin venir. Claro. Y que son estos, ¿no? Entonces, ahora tendremos otra y esperamos que vengan muchos más detrás. Y luego, pues llevamos muchos años trabajando en programas de educación ambiental, ¿no? Estar en el medio rural nos permite que esas actividades de educación ambiental tengan mucho más contacto con la naturaleza, es todo mucho más fácil. Entiendo que en una gran ciudad, cuando se hace una actividad de educación ambiental en un centro educativo, pues muchas veces las actividades se limitan al aula, ¿no? En nuestros programas siempre la actividad en el aula es una preparación para la actividad fuera, ¿no?, para aprovechar al máximo ese itinerario, esa ruta o la actividad que tengamos programada. Nosotros, además, sabéis que la Fundación cuenta con una dehesa en un municipio de Cáceres y eso nos permite tener como nuestro propio entorno donde desarrollar actividades vinculadas a todos los valores naturales de la dehesa. Y siempre, los niños, aunque salgan al campo, y eso lo decimos, pues nosotros trabajamos mucho con niños del medio rural, que podemos pensar que están más naturalizados, por decirlo de alguna manera, que los niños de una ciudad, pero sin embargo nos damos cuenta que cuando hemos hecho actividades en el campo, una vez con unos alabardos, que son estas redes que se meten en las charcas para ver las ranas, los renacuajos y todo eso, era la primera vez que muchos niños de pueblos estaban cogiendo ranas en una charca. O sea que ese déficit de naturaleza es verdad que lo tenemos ya mucho más globalizado que más allá de las grandes ciudades. También pasa en los pequeños municipios. ¿Y observáis, Laura, cómo aumenta la conciencia ecológica en esta población infantil o gracias a vuestras actividades de educación ambiental? Confiamos a ciegas que así sea, porque todo esto lo hacemos por eso, ¿no? Porque nosotros, pues, sobre todo con los niños, ¿no?, queremos contribuir a una educación mucho más responsable en todo natural. Como todo proceso educativo es un proceso, ¿no?, y los resultados al final se ven a largo plazo, pero nos pasa lo mismo que con la Yolet. Cuando el niño quiere repetir, eso quiere decir que está viviendo una experiencia, ¿no? Y cuando el niño te comenta determinadas cosas que escucha en casa de sus padres, pues mis padres hacen esto, pues no sé, nos da por lo menos esperanzas, ¿no?, porque son signos de que ese niño ha interiorizado el mensaje y que lo está adaptando a su entorno, ¿no?, que al final es lo importante, porque nosotros tenemos capacidad para actuar, para contribuir a la conservación en nuestro entorno del día a día, no en un día que salimos al campo. Así que nos encantaría tener, pues no sé, proyectos de educación ambiental muy a largo plazo para poder de verdad confirmar
todo eso, pero vamos, estamos seguras de que sí. Qué bien. Oye, chicas, y una pregunta para las dos. Si alguna persona estuviese interesada en participar como voluntario, bien en Montaña para Todos en Tenerife o en Naturaleza para Todos en Monfragüe o en algún otro lugar de la península, ¿qué podría hacer? ¿Tenéis todavía en marcha programas, salidas con Yolet? Sí, vamos, sí, nosotros tenemos actividad, entonces siempre invitamos que la gente que quiera conocer esta experiencia y luego colaborar de alguna manera, que se puede colaborar de muchísimas maneras en Naturaleza para Todos, pues que se ponga en contacto con nosotros y le informamos de la próxima salida para que se una. Y luego pues cada persona también decide. Hay gente que decide ser voluntario porque le apetece, hay gente que nos ayuda a buscar usuarios trasladando la experiencia a personas que conoce, y hay gente que colabora a lo mejor pues con un apoyo económico o con otro tipo de colaboraciones que ayudan a tirar para adelante el proyecto. ¿Tenéis una página web donde se pudiese...? Sí, en la página web de Fundación Global Nature, www.fundacionglobalnature.org, en el apartado de voluntariado, se habla de esta experiencia de Naturaleza para Todos, y pueden llamarnos siempre que quieran al teléfono, ¿lo digo? Sí. 927 45 51 78. Gracias, Laura. ¿Y en Montaña para Todos, Meme, también tenéis actividades ahora previstas en calendario? Yo enfocando, a ver, allá pues sí, sabes que tenemos muchas salidas, y aparte también pues se desarrolla el proyecto Naturaleza para Todos en el Parque Nacional del Teide, que se pueden inscribir a través de la Fundación. Incluso tenemos el enlace a través de nuestra página web, que es www.mptodos.org. Fenomenal. Y quería añadir que por nuestra parte, aquí en Península o en las islas o en cualquier lugar, nosotros lo que ofrecemos es la formación. Es decir, es muy importante el manejo de la Yolet. Para conocerla no es que sea muy complicado, pero sí requiere una técnica para la seguridad del pasajero, de los pilotos, para no lesionarnos, para llevarla de manera equilibrada y correcta. Entonces también, y antes, permítanme que aprovecho, y antes respecto a los escolares, cuando también en este proyecto nosotros ofrecemos la formación para padres y profesores, porque nos parece también muy importante. Los padres tienden lógicamente a la hiperprotección de su hijo con discapacidad y no se fían, ¿no? De, subir al niño ahí. Entonces también ofrecemos esa oportunidad. Conozcan la Yolet, conozcan a manejarla, porque no hay nada más gratificante para un padre o para una madre, que poder pilotar la Yolet y acompañar y compartir con su hijo los senderos. Desde luego. Pues muchísimas gracias, chicas. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Laura y Meme. Gracias a vosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Nos despedimos. Un saludo, chicas. Y muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Os recordamos que los podcasts están disponibles en la web de Europea Radio, en la web de Fundación Global Nature y en la plataforma de iVoox. Un saludo.